Necesitamos un Salvador que sepa lo que es sufrir y que triunfe sobre el sufrimiento. Eso es lo que tenemos en Jesús. Él fue sumergido en un sufrimiento indescriptible, pero no fue vencido por él. Pasó a través del sufrimiento y triunfó. Ese es tu Señor Jesucristo. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. A lo largo de esta serie hemos estado examinando las 7 palabras que Jesús pronunció desde la cruz. Y el día de hoy llegamos a la frase consumado es. Consumado es. Me encanta el triunfo maravilloso que encierra esa pequeña frase. Y esta es la razón. La obra y el llamado que Dios nos da no llega a un punto en el que podamos decir jamás, ya terminé. Dios nos ha llamado a realizar ciertas tareas y nos ha dado mandamientos específicos. Y esa es la realidad de cada cristiano. Tenemos una labor que cumplir para Dios, un llamado de parte suya sobre nuestras vidas. Y ese trabajo nunca estará completamente terminado de este lado de la gloria. Nunca llegaremos al punto en que podamos decir, he hecho todo lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces, ya que mi trabajo siempre está inconcluso, doy gracias a Dios porque la obra de Cristo sí está completa. Porque eso significa que puedo descansar en la obra consumada de Jesucristo. Esa es la única forma en que puedo tener paz con Dios. Ciertamente es la única manera de tener seguridad y de entrar al cielo. No descansar en la obra inconclusa de mi vida cristiana, sino en la obra consumada de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Eso es lo que hemos estado examinando hasta ahora en esta serie. Muy bien, ¿qué quieres decir cuando afirmas? ¿Podemos descansar en la obra expiatoria de Jesucristo? Claro que sí. Como sabemos, el nombre de este ministerio es Abre la Biblia, porque refleja nuestro deseo de llevar a las personas el mensaje central de la palabra de Dios. Y ese mensaje central incluye la expiación, una palabra que describe la forma como Jesús, mediante su muerte en la cruz, se hizo cargo de nuestro pecado. En otras palabras, Cristo quitó aquello que nos mantenía alejados de Dios y abrió el camino para que podamos acercarnos a Él por medio de la fe y el arrepentimiento. Eso es maravilloso y es precisamente el corazón mismo del Evangelio, el mensaje central de la palabra de Dios. Así que espero que te unas a nosotros y vayamos juntos al Evangelio de Juan, capítulo 19, para así entonces dar inicio al mensaje Cruzando la meta final. Con nosotros, el pastor Colin. Todo creyente necesita comprender lo que sucedió en la cruz, porque ese es el corazón mismo de nuestra fe. Estamos estudiando las palabras que Jesús pronunció desde la cruz. Hasta ahora hemos visto que durante las primeras 3 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, Él habló únicamente en 3 ocasiones. Luego, al llegar el mediodía, una oscuridad cubrió toda la tierra. Y durante las 3 horas siguientes, Jesús no pronunció palabra alguna. Como nuestro portador del pecado, Él permaneció en ese silencio profundo mientras cargaba sobre sí nuestras transgresiones y era sumergido en cada dimensión del infierno mismo. Luego vimos que después de atravesar lo más profundo de ese tormento, Cristo levantó su voz y clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y a partir de ese momento se desencadenaron una serie de eventos rápidos y repentinos. En los episodios anteriores escuchamos que Jesús dijo, tengo sed. Le acercaron entonces una esponja empapada en vinagre, la alzaron con una rama y la llevaron hasta su boca. Y luego, en Juan 19:30 dice, entonces Jesús luego de esto dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora, mientras hemos recorrido el camino por los sufrimientos de Jesús en la cruz, debo decirte que he estado esperando llegar a este punto. Jesús emergió de la agonía de su sufrimiento, soportó todos los dolores del infierno, clamó desde lo profundo, pero ahora está anunciando su victoria. Cristo entra en la muerte no derrotado, sino triunfante.
y al exhalar su último aliento declara: consumado es. Uno de los grandes teólogos y escritor sobre la cruz, llamado Frederick Krummacher, dice que esas son las palabras más grandes y trascendentales que se hayan pronunciado sobre la tierra desde la creación del mundo. Estoy completamente de acuerdo con él, y seguramente tú también lo estarás. Consumado es. Estas son sin duda las palabras más grandes y trascendentales que se hayan pronunciado sobre la tierra desde el momento mismo de la creación. Krummacher dice que en estas palabras se rompen las cadenas y se derrumban los muros de la prisión, y está orando para que esa sea la realidad para muchos de ustedes al oír estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tengo un esquema muy simple que espero que les sea útil y que puedan recordar con facilidad. Y es el siguiente: Cristo terminó, tú no, pero con Él lo harás. Es decir, Cristo terminó la obra. Tú y yo no la hemos terminado, pero con Él la terminaremos. Entonces, número 1, Cristo terminó. Consumado es. Ahora bien, ¿qué fue consumado? Permíteme darte 4 respuestas a esa pregunta. En primer lugar, terminó la larga noche de sufrimiento de nuestro Señor. Y pongo esto primero porque el apóstol Juan describe cómo alguien sostuvo un hisopo empapado en vinagre y que debió haber sido terriblemente amargo para los labios de Jesús en sus momentos de agonía. Y el apóstol Juan nos dice: entonces Jesús dijo: consumado es. ¿Puedes imaginar el sabor de ese vinagre en sus labios? El comentarista bíblico Matthew Henry dice lo siguiente: cuando Jesús recibió esa última indignidad con el vinagre que le ofrecieron, Jesús quiso decir: este es el final, ya no podrán hacerme nada más. Me encanta esa frase. Fuera del alcance de sus torturadores, ese es el final de su sufrimiento. No podrán hacerle más daño. Jesús conoce el sufrimiento extremo desde dentro y llegó, por así decirlo, hasta el límite mismo de lo tolerable. Él conoce esto más profundamente que cualquier otra persona que haya vivido jamás. Pero ya no está sufriendo. Él ya no está en la cruz. Ha terminado con eso. Todo está terminado. Tampoco está en la tumba. Está a la diestra del Padre, donde hoy intercede por nosotros. Eso es de enorme importancia para ti y para mí, porque este mundo que sufre necesita un Salvador que haya sufrido. Necesita un Salvador que conozca el sufrimiento. Ese es el único tipo de Salvador que nos puede rescatar. Pero un Salvador aplastado por el sufrimiento, un Salvador que haya quedado atrapado bajo su peso, no podría rescatarnos. Necesitamos un Salvador que conozca plenamente lo que es sufrir y que a la vez triunfe sobre ese sufrimiento. Y eso es exactamente lo que tenemos en Jesús. Él fue sumergido en un sufrimiento indescriptible, tal como vimos con la frase anterior: tengo sed. Pero ese sufrimiento no lo derrotó. Él atravesó la aflicción y triunfó en medio de ella. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él puso fin a la larga noche de su agonía. En segundo lugar, se completó el curso de su obediencia. Recuerda por qué Jesucristo vino al mundo. El Hijo de Dios se hizo hombre para vivir la vida que tú y yo habríamos tenido que vivir para entrar al cielo. Y puesto que no hemos vivido esa vida, Él vino para vivirla en nuestro lugar. Y verdaderamente vivió una vida perfecta. Jesús nunca pecó. Y la noche antes de morir pudo decirle al Padre, como lo vemos en Juan 17:4, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. En otras palabras, Él dijo, Padre, he cumplido con todo lo que me pediste que hiciera. El famoso predicador Charles Spurgeon dijo, examina la vida de Jesús desde Belén hasta el Calvario y observa con atención cada aspecto de su vida, en privado y en público,
en lo silencioso y en lo hablado, y encontrarás que su vida está completa, terminada y perfecta. Recuerda que Jesús dijo: no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y nuestro Señor Jesucristo cumplió cada uno de los mandamientos de la ley en su vida. Él vivió la vida descrita por la ley y que Dios requiere de cada uno de nosotros. Amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Amó a su prójimo como a sí mismo. Es la única persona que lo ha logrado. Lo hizo y lo completó. Cristo completó el curso total de su obediencia y cuando estuvo completo dijo: consumado es. Entonces, en tercer lugar, la batalla decisiva contra su enemigo terminó en la cruz. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith. El mensaje de hoy se titula Cruzando la meta final y forma parte de nuestra serie acerca de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Si en algún momento te pierdes un programa o deseas escuchar enseñanzas anteriores, por favor visita nuestro sitio web abrelabiblia.org. Ahora volvamos al mensaje. Escuchemos al pastor Colin. La vida de Jesús estuvo marcada por el sufrimiento y Él lo soportó hasta el final. También fue una vida de obediencia, cumpliendo todo lo que el Padre le pidió. Su vida fue además una batalla. Jesús vino a entrar en guerra, vino a derrotar a un tirano, vino a librar a hombres y mujeres, a ti y a mí, del poder de Satanás. Así que detengámonos un momento y pensemos juntos. Miremos al mundo en el que vivimos y hagámonos una pregunta. ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué el mundo es como es? ¿Por qué tantos matrimonios se desmoronan cada año? ¿Por qué nunca pasa un año sin que estalle una nueva guerra en la escena mundial? ¿De dónde surge todo esto? Esa es la gran pregunta que se hace un no creyente. ¿De dónde proviene el mal? ¿Por qué no deja de aparecer? ¿Cuál es la fuente de aquello contra lo que luchamos? Jesús fue absolutamente claro al responder esa pregunta. Él habló con total claridad acerca de Satanás. De hecho, confrontar al diablo fue el primer acto de su ministerio público. Recuerda que el Espíritu lo llevó al desierto luego del bautismo. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Estaba sacando al diablo a campo abierto para una confrontación. Por esta razón, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, como dice 1 de Juan 3:8. Durante su ministerio, ves que Jesucristo expulsaba espíritus malignos que mantenían a hombres y a mujeres en esclavitud. Esa historia de conflicto se remonta al inicio mismo de la Biblia. Satanás tentó al hombre y a la mujer y los condujo al pecado, y ese pecado los llevó a perder el gozo del paraíso de Dios. Obtuvieron el conocimiento del mal y todos hemos vivido con ese conocimiento desde entonces. El mal se apoderó de ellos, penetró en la naturaleza humana y entró en el torrente sanguíneo, por así decirlo. La historia humana desde ese momento ha sido una historia bajo el poder del maligno. Esa es la explicación de lo que vemos hoy en el mundo. Pero Dios prometió desde el principio que vendría un Redentor. Le dijo a Satanás: tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. ¿No es una imagen extraordinaria esa? El Redentor pisotea la cabeza de la serpiente, y cuando el Redentor estampa su pie contra la serpiente, es mordido con un veneno mortal, pero en ese mismo instante, la cabeza de la serpiente es aplastada. Eso es lo que Dios dijo en Génesis 3:15. Y eso es precisamente lo que ocurrió en la cruz. Cristo muere y en su muerte rompe el poder de Satanás. Ahora, la Escritura está llena de esta verdad. Por ejemplo, en Colosenses 2:15 vemos que dice: habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. Uno esperaría quizás
que dijera que Jesús triunfó sobre el diablo por medio de la resurrección. Y eso es cierto, pero eso no es lo que dice aquí. Cristo triunfó sobre los poderes de las tinieblas por medio de la cruz. Ronald Wallace, quien escribe de manera muy esclarecedora sobre este tema, afirma que la hora de la muerte de Jesús fue el momento en el que lanzó el ataque final y se enfrentó de manera más directa con el enemigo satánico. Fue la hora, dice Wallace, en que los poderes del mal se vieron obligados a plantarse y arriesgarlo todo en una batalla decisiva. Permíteme compartir aquí una analogía relacionada con el juego. Satanás era como un jugador que sabía que estaba perdiendo, y en la cruz decide apostarlo todo, haciendo su último y más grande intento por destruir al Hijo de Dios. Puso todo lo que tenía en contra de Cristo. Pero como cuando un jugador levanta todas las fichas de la mesa y se las lleva porque ha ganado, Jesús arrasó con el poder de Satanás, lo dejó sin recursos y sin posibilidad de recuperarse. Para Satanás en ese momento, el juego terminó. Pero para nosotros fue el comienzo de una nueva vida. Cristo compartió nuestra humanidad para que mediante su muerte destruyera al que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Jesús declara: consumado es. En un momento veremos lo que esto significa para nosotros hoy, pero antes quiero que escuches con claridad lo que Él está diciendo. Él proclama: consumado es. El Hijo de Dios se hizo hombre, cumplió perfectamente la ley y ahora entrega su vida como sacrificio. Así que su muerte marca la transición a un estado de victoria. Satanás ya no puede tentarlo. Satanás ya no puede causarle sufrimiento. Se acabó, ha terminado. Ahora Cristo está completamente fuera del alcance de cualquier estrategia que Satanás pudiera intentar contra Cristo. No puede tocarlo, no puede alcanzarlo. Por eso Jesús dice: consumado es. Y entonces, en cuarto lugar, pero antes recordemos rápidamente los tres primeros por si has olvidado. Primero, la larga noche de su sufrimiento ha terminado. Segundo, el curso de su obediencia ha sido completado. Tercero, la batalla decisiva contra su enemigo ha sido ganada. Y ahora, en cuarto lugar, la obra completa de su expiación ha sido consumada. Recuerda que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino para dar su vida en rescate por muchos y en la cruz declaró: consumado es. Él ha cargado con la culpa de nuestros pecados, ha soportado el castigo de nuestro infierno. La ira divina se derramó sobre él. La justicia de Dios quedó plenamente satisfecha en él. El sacrificio perfecto fue ofrecido, la expiación total fue realizada, el infierno fue vencido, la condenación fue quitada, el Redentor clama: consumado es. En el centro Billy Graham, en la ciudad de Wheaton, en el estado de Illinois, en los Estados Unidos, se puede caminar por lo que se llama la Rotonda de los Testigos, un corredor con una hermosa obra adornada con afirmaciones extraordinarias sobre nuestro Señor Jesucristo. Y creo que mi favorita es una de Jonathan Edwards. Él dijo lo siguiente y está escrito allí: aunque se ofrecieron millones de sacrificios, nunca se había hecho nada para comprar la redención antes de la encarnación de Cristo. En otras palabras, tienes todo el Antiguo Testamento con sus sacrificios. ¿Y qué lograron? Nada. Solo apuntan hacia aquel con mayúscula que lo lograría todo. Continúa entonces Jonathan Edwards: por todos esos millones de sacrificios, nada se hizo para comprar la redención antes de la encarnación de Cristo. Del mismo modo, nada se hizo después de su resurrección para comprar la redención para la humanidad, ni se podrá hacer nada más por toda la eternidad.
¿Qué puede añadirse a lo que Jesucristo cumplió en su muerte y resurrección? Nada. Porque así como nada se pudo hacer para lograr la compra, tampoco nada puede añadirse después de que la compra ha sido hecha. En la cruz, Él declara: consumado es. La larga noche de su sufrimiento terminó. Él ya no está en la cruz, está a la diestra del Padre. El curso total de su obediencia fue completado. La vida perfecta fue vivida por el hombre perfecto, para que hombres y mujeres que están en Él puedan entrar al cielo por medio de Él. La batalla decisiva con el enemigo ya se libró, de manera que Satanás nunca podrá tener poder sobre él. Por eso Satanás ya no tiene poder sobre ti tampoco. Tu esperanza no está en ti mismo, óyeme bien, sino en Cristo. La obra completa de su expiación ha sido consumada. Cristo terminó su obra. Ahora vamos al punto número 2, y este será más breve. Tú no has terminado. Recordemos nuestro esquema al principio. Cristo terminó, tú no, pero con Él lo harás. Ya vimos el primer punto, Cristo terminó. Ahora vamos al punto número 2. Tú no lo has hecho. Así es, tú no has terminado, ni yo tampoco. Si lo piensas, solo ha habido una persona en toda la historia que pudo decir: consumado es. Ninguno de nosotros podrá decir eso cuando muramos, porque ninguno de nosotros ha sido ni será capaz de decirlo mientras vivamos. Ninguno de nosotros podrá decir en nuestro lecho de muerte: Señor, te he glorificado completando toda la obra que me diste para hacer. Me encantaría poder decir eso al final de mi vida, pero te aseguro que no he podido decirlo ni siquiera de un solo día de mi vida cristiana, mucho menos de una semana. Entonces, ¿cómo podría decirlo al final de mi vida? Seamos realistas. Como cristiano, comienzas a obedecer todos los mandamientos de Dios, pero no terminas perfectamente ni uno solo. Así que nunca ha habido un día en mi vida ni en la tuya en que hayamos vivido con perfección. Y cada día nos encontramos diciendo lo mismo. Hemos hecho lo que no debíamos hacer y no hemos hecho lo que sí debíamos hacer. Esa realidad no cambiará de este lado del cielo. Puede que crezcas en tu vida cristiana y deberás crecer, pero nunca dejarás de ser un creyente pecador. La realidad es que podemos encontrar 1000 fallas, incluso en nuestras mejores obras. Y cuando estemos muriendo, todavía lamentaremos nuestras omisiones y excesos. Esa es la realidad. Los pecadores en la tierra nunca podrán decir: consumado es. ¿Y sabes qué? Los pecadores en el infierno tampoco podrán decir: consumado es. Esa es la gran tragedia. Así que Cristo terminó, pero tú no has terminado. Pero con Él, dilo conmigo, tú y yo terminaremos. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y espero que nos acompañes en los siguientes episodios. Nadie podrá pronunciar estas palabras ante Dios el día que muera. Descubre cuáles son esas palabras en el próximo episodio de Abre la Biblia.